Saludos otra vez. El tema que vamos a discutir en los próximos 20 minutos, entiendo, es el de evaluación de bienestar fetal en pacientes diabéticas. La morbilidad y la mortalidad perinatal en las diabéticas se ha reducido con el pasar del tiempo, sobre todo gracias al control estricto de la condición. Hay una estrecha relación entre el control y los resultados perinatales, pero ese control tiene que empezar desde la preconcepción, como todos hoy en día sabemos. Todavía, y estamos lejos de tener las pacientes controladas en la mayoría de los casos, pero todavía tenemos morbilidad significativa, sobre todo en las pacientes que tienen enfermedad de larga duración, aquellas que vienen acompañadas de vasculopatía, hipertensión, daño renal, y aquellas que estén pobremente controladas van a tener un aumento significativo en la morbilidad que tenemos que considerar y que tenemos que evaluar para tratar de prevenir. ¿Okay? La identificación de anomalías congénitas en estos pacientes es importante porque es una de las causas principales de morbilidad y de mortalidad en estos bebés. ¿Okay? Y la incidencia de óbito fetal sigue siendo significativa y modula y dirige mucho de cuándo es que tomamos las decisiones para sacar estos bebés, cuándo es el mejor momento para sacar un bebé, y va a depender de las características de la paciente, tanto a lo largo del embarazo como su historial previo. Hay que considerar el efecto de la hiperglicemia crónica en un bebé, el cual, la hiperglicemia materna sobre el bebé, la cual, al estar enfrentado con una carga de carbohidratos excesiva, el bebé tiende a producir un exceso de insulina, hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia tiene un efecto somatotrópico, tiene un efecto de estimular el crecimiento del cuerpo, pero no del cerebro. Así que tenemos un cerebro que ahora tiene que competir con un cuerpo más grande de lo usual para recibir el oxígeno de una placenta que no necesariamente es más grande. Este sobrecrecimiento corporal es una de las cosas que pone en peligro al bebé al aumentar las demandas de oxígeno a medida que avance el embarazo. Este es el tipo de flujograma que yo odio porque uno lo presenta y la gente se queda igual, pero tratando de seguirlo. La hiperglicemia materna va a producir hiperinsulinemia fetal para poder lograr mantener niveles de euglicemia en el bebé. Es importante, el bebé de la madre diabética no está hiperglicémico, él está euglicémico gracias a la producción excesiva de insulina que tiene. Y esa hiperinsulinemia va a promover el crecimiento en exceso, que va a promover la mayor demanda de oxígeno. Y ese crecimiento en exceso, junto con el hecho de que al bebé tener menos episodios de hipoglicemia, va a tragar menos. Orina más porque es un bebé más grande, traga menos porque no tiene episodios de hipoglicemia. Ese es el estímulo principal para que un bebé trague líquido amniótico intraútero, es que le bajan los niveles de glucosa, y es el mismo reflejo de tragado que tienen después de nacer los neonatos. ¿Okay? Así que esta combinación tiende a producir hidramnios, y esa es la etiología principal detrás del exceso de líquido amniótico en un paciente diabético. Por eso la presencia de hidramnios en ausencia de una anomalía estructural en un paciente diabético es evidencia de pobre control glicémico a largo plazo. El crecimiento excesivo, la organomegalia, pueden eventualmente producir una insuficiencia placentaria relativa al hecho de que las demandas de oxígeno son mayores que la placenta le pueden suplir.
Y esa insuficiencia placentaria puede llevar a la muerte fetal. ¿Cómo nosotros podemos evitar eso? Control estricto. ¿Cómo podemos detectar la situación? Es de lo que quisiéramos también hablar. Para el manejo de bienestar fetal en una paciente diabética, tengo una mosca que está loca conmigo y por eso si me ven haciendo muecas, ustedes no ven la mosca, pero me ven haciendo esto. El diagnóstico temprano de anomalías congénitas es importante en la evaluación a lo largo del embarazo. Sonogramas en el primer trimestre son importantes para no solamente tener una idea correcta de la edad gestacional, sino en algunos casos podemos identificar anomalías mayores como anencefalia o holoprosencefalia. Hay otras que podemos detectar en el primer trimestre, pero la mayoría de ellas las vamos a poder detectar cuando están presentes en el segundo trimestre. Ese sonograma que hablaba el doctor Nevin esta mañana, en el segundo trimestre, entre las 18 y 22 semanas, es crucial para la detección de las anomalías estructurales. Pacientes embarazadas diabéticas con diabetes preconcepcional debe hacérsele un ecocardiograma en algún momento del embarazo. Idealmente nosotros tenemos la práctica de si el sonograma del segundo trimestre es normal y permitió una evaluación adecuada del corazón, postergamos este ecocardiograma fetal para después de las 26 semanas para evaluar el crecimiento del corazón y descartar condiciones como hipertrofia del corazón, hipertrofia del septo interventricular. Y es importante hacerles sonogramas en el tercer trimestre, no solo para detectar anomalías que se nos pueden haber pasado, sino también para evaluar el crecimiento fetal, la posibilidad de crecimiento acelerado, la predicción de macrosomia y evaluar el líquido amniótico. Y para el momento del parto debemos tener una buena idea del peso fetal. Eso hablamos ya mismo porque no siempre un sonograma es la mejor opción. Cuando hablamos de las pruebas de bienestar fetal que tenemos disponibles para evaluar a un paciente con diabetes, hablamos de el perfil biofísico, los trazados, lo que llaman el non-stress test, y el perfil biofísico modificado, que consiste de un non-stress test combinado con la evaluación del líquido amniótico. No hay evidencia clara de que ninguna de estas pruebas sea mejor que la otra. Cuando hablamos de mortalidad perinatal y la predicción de mortalidad perinatal en base a estas pruebas o la prevención, notaremos que las diferencias son tan pequeñas que no hay forma de recomendar una sobre otra. Por otro lado, el perfil biofísico modificado, que es el NST con la evaluación del líquido amniótico, nos provee un récord gráfico fácilmente documentable de el bienestar fetal, mejor que el que podemos obtener con el perfil biofísico más tradicional. Y siempre lo olvidamos, pero la evaluación materna de los movimientos fetales, la paciente en su casa identificando cómo se mueve ese bebé de forma estructurada para que nos notifique si hay una reducción o una alteración en esos movimientos, es una de las pruebas más importantes que podemos ofrecerle a las pacientes, envolverlas en el tratamiento y a la misma vez tener una ayuda en la detección y el tamizaje de problemas fetales. A menudo lo olvidamos, muchos médicos simplemente no se lo dicen a las pacientes cuando es un elemento importante. Si nosotros evaluamos en teoría, cómo es que ocurre la muerte fetal, gradual
hipoxia que va en aumento. Lo primero que vamos a notar es una pérdida en la reactividad del trazado, que a medida que avanza podría en algunas situaciones ser seguido por cambios en el flujo de la arteria umbilical. Esto es en general. En las pacientes diabéticas este segundo evento no suele ocurrir. El Doppler de la umbilical tiene pobre utilidad en las pacientes diabéticas porque para que el Doppler de la umbilical se altere necesita una disfunción placentaria extensa que muchas veces no se ve en estas pacientes porque tienen placentas que son normales, pero la demanda de oxígeno del bebé es la que es exagerada. Así que esto generalmente no lo vemos. Y de la misma forma, los cambios en los patrones de flujo de otros vasos sí los podemos ver, como por ejemplo un aumento en el flujo cerebral, por la cerebral media. Eventualmente pasamos a una detección y una impresión materna de una reducción en los movimientos fetales que la vamos a poder corroborar en un perfil biofísico. Eventualmente se desarrolla oligohidramnio severo, oligoamnio severo, pero a la misma vez en una paciente diabética muchas veces ese cuadro por el bebé no tragar como debe va a estar confundido y no va a aparecer. La reducción de los movimientos fetales aumenta hasta el punto de que se queden ausentes y eventualmente se pierde el tono fetal. Ya queda un bebé que está tan deprimido a nivel neurológico que no tiene tono. Yo siempre le digo a los estudiantes y los residentes, recuerden que el tono es como el caché, es lo último que se pierde. Así pasa en estos casos. Así que si nosotros volvemos a la laminilla anterior y decimos cuál sería la prueba de bienestar fetal mejor que podemos ofrecerle a estos pacientes, en teoría el non-stress test, porque es el primer evento que vamos a identificar, el más temprano. ¿Okay? Cuando empezamos a hacer las pruebas de bienestar fetal en estos pacientes, el consenso general es que después de las 32 semanas, porque la inmensa mayoría de las muertes fetales en pacientes diabéticas, cuando la muerte ocurre por hipoxia placentaria, son después de las 33 semanas. Esto no debería ser una sorpresa porque el 70% del peso fetal se obtiene después de las 33 semanas. Ahí es cuando el aumento en tamaño del bebé puede ser tan grande que sobrecoja la capacidad de la placenta para darle oxígeno. Claro, en condiciones particulares donde haya una morbilidad mucho mayor potencial o una madre con problemas vasculares, podríamos considerar empezar mucho más temprano. Pero como general, estas pruebas las empezamos a las 32 semanas. ¿Cuán a menudo debemos hacer las pruebas de bienestar fetal? No es una por embarazo, por supuesto, y el término de 7 días que usamos tanto los médicos, te repito, esta prueba en 7 días tiene una base que es puramente acomodaticia, porque los lunes yo te veo, si fuera acá 6 días yo no voy a venir el domingo a verte, así que te veo en 7 días otra vez. Y usamos el valor de 7 días porque en Babilonia se inventaron un calendario con 7 días en la semana, hace mucho tiempo. La realidad es que la naturaleza no responde a estos ciclos arbitrarios. Se deben hacer de forma periódica. Sí, usamos 7 días, pero entendamos que es para nuestro beneficio, no del paciente. Así que hay que individualizar y considerar pacientes que se vean más a menudo. En estudios, y hay centros donde hacen los estudios 2 veces por semana, pero la realidad es que no está bien documentado ni bien evidenciado que esto sea un beneficio. ¿Qué pasa cuando desarrollamos hidramnios? Ya mencionamos que el hidramnio es una evidencia de pobre control glicémico a largo plazo.
Un bebé que está expuesto a exceso de carbohidratos. Por lo tanto, ya de por sí ese hallazgo predice un aumento en la morbilidad y un aumento de la posibilidad de macrosomia. Y ante la presencia de hidramnios, las pruebas de bienestar fetal tienen menor valor predictivo, porque se basan en el hecho de que un bebé que esté crónicamente hipóxico orine menos, mande más circulación hacia el cerebro, menos hacia los riñones y por lo tanto produzca menos orina. La presencia de hidramnios nos quita un elemento de evaluación en estos casos. ¿Okay? Y cuando hablamos de hidramnios, ¿cuál es el mejor método de hacerlo? El IFA, o el índice de fluido amniótico, sumando los cuatro cuadrantes, o la evaluación de un solo bolsillo vertical que tenga más de 8 centímetros. Cada vez más y más nos vamos hacia ese segundo método de evaluación, la presencia de bolsillos de más de 8 centímetros como indicador más sensible de hidramnia. ¿Y cuándo es que debemos sacar a este bebé? Bueno, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos Americanos, ya revisando un comunicado que había traído antes, este mes, revisó esto y dio ciertas recomendaciones en cuanto a cuál es el mejor momento estadístico para que nazca un bebé. Cuando una paciente bien controlada con diabetes pregestacional puede llevarse hasta casi las 40 semanas. La paciente pregestacional con complicaciones vasculares, pobre control glicémico, un óbito previo, y les agrego, con hidramnios que se evidencia de pobre control glicémico, no importa lo que reflejen sus valores, esa paciente hay que considerar sacarla antes. Sacarla antes puede ser tan temprano como 36 semanas. ¿Okay? Todo depende del cuadro de la paciente. La paciente que es diabética gestacional y está bien controlada con dieta, igual, la podemos llevar hasta las 40, casi las 41 semanas. Sí, cómo no. Yo no conozco a nadie que vaya a hacer eso, pero eso es lo que dice el Colegio de Obstetras y Ginecólogos Americanos. Pero lo dije bajito para que... De la misma forma, la paciente gestacional que está bien controlada se puede llegar a las 40 semanas, pero la pobremente controlada cae en el mismo riesgo potencial de la pregestacional. Hay que considerar sacarlo mucho antes. Lo que nos lleva al momento del parto, y presumiendo que aquí no le vamos a hacer una cesárea porque es diabética, tenemos que tener una buena idea de cuál es el peso, porque una paciente diabética que se le estime un peso de más de 4.500 gramos al feto, está en un riesgo significativo de morbilidad durante el parto, distocia de hombros, trauma al bebé, y por lo tanto esa evaluación es importante. Pero esa evaluación de todas las que vamos a hacer es la que menos confiable es. La estimación de peso en un bebé normalmente falla entre un 15 a un 20%. Y eso no suena tanto, pero el 15% de 8 libras es 1 libra. Así que si yo digo, no, hay una diferencia grande entre 7 y 9 cuando vamos a ir a parir. Así que nos podemos equivocar tanto para arriba como para abajo. Se han incluido técnicas adicionales como la evaluación fraccional del muslo o el brazo, midiendo en diferentes puntos con sonografía 3D multiplanar para identificar a diferentes niveles del muslo o del brazo el volumen de para darnos una mejor idea de la acumulación de grasa y por lo tanto del peso. Esto suena mejor de lo que es, la realidad es que le agrega una certeza de un 10 a 15% mayor. Nosotros lo usamos de rutina en pacientes que estimamos el peso y en adición a esta estimación del peso lo estimamos a través de este método que es bastante sencillo de hacer. Y vemos cómo correlaciona. En la medida que correlaciona, si yo tengo un estimado convencional que me dice 8 libras y me dice 8,5,
la conclusión va a ser que este bebé está de 8 para arriba, más probable que de 8 para abajo, de esa forma. Y importante también es mirar al bebé, porque no hay que tener muchas estimaciones de peso para mirar al gordo y saber que está macrosómico, ¿verdad? Esto también ayuda. Ahora, importante, la clínica. La clínica en estudios comparativos es tan buena para estimar peso como un buen estudio sonográfico. Si la clínica a ustedes les dice que este bebé está grande y ustedes son clínicos, confíen en la clínica también. Y háganle caso a sus pacientes, que de todos los métodos de evaluación, una paciente que parió ya, le puede decir si este bebé es más grande que el anterior. Y si les dice que es mucho más grande que el anterior, háganle caso. Porque eso también está documentado en estudios. Si el estimado de peso es de más de 4.500 gramos, está indicado discutir con la paciente la posibilidad de una cesárea para reducir la morbilidad. ¿Okay? Y se acabó el tiempo y se acabó la conferencia. Si alguien, bueno, creo que no hay preguntas ahora.